Bueno, buenas tardes, chicos. Mirad, en este vídeo, que será el primero sobre el tema de trigonometría, vamos a empezar introduciendo qué es la trigonometría y las primeras definiciones necesarias para trabajar. ¿Vale? La trigonometría es una parte de las matemáticas que estudia triángulos, por eso se llama trigonometría, pero relaciona los lados de los triángulos con los ángulos, ¿vale? Algo nuevo hasta ahora, que siempre habíamos estudiado los triángulos o bien por sus lados. Aquí tenéis una gráfica donde se ve la clasificación por los lados. Escalenos, si los tres lados eran diferentes, isósceles si tenían los dos lados iguales y uno distinto, ¿vale? Son iguales los que están marcados con dos rayitas. Y equiláteros si tienen los tres lados iguales. O también los podíamos estudiar por sus ángulos. Acutángulo, si los tres ángulos son agudos. Rectángulo si tenía un ángulo recto. Y obtusángulo si tenía un ángulo obtuso. Pero hasta ahora nunca habíamos mezclado estas dos formas de clasificación. Bueno, vamos a empezar a trabajar la trigonometría con triángulos rectángulos, ¿vale? Entonces vamos a empezar haciendo un dibujo de un triángulo rectángulo, y una vez que lo tengamos vamos a ver cómo llamamos a los lados y a los ángulos, ¿vale? Entonces trabajamos con un triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto, ¿vale? Y a los lados, perdón, a los ángulos los vamos a llamar con letras mayúsculas. Este es el ángulo A y el lado opuesto tiene la misma letra pero minúscula, B. Perdón, A minúscula. Este es el ángulo B. Voy a marcarlo el arco. Su lado opuesto sería el cateto B. Y por último, el ángulo que nos queda aquí, que sería el C, tiene un lado opuesto que es una C minúscula. Por lo tanto, si A es el ángulo recto, que mide 90 grados, obligatoriamente B es agudo, tiene que ser más pequeño que 90, porque si midiera 90 o más, ya sumarían los 180 que tienen que medir los tres juntos, y el ángulo C es un ángulo agudo, ¿vale? Que miden menos de 90. Si recordamos, los lados de un triángulo rectángulo reciben nombres especiales. El lado A, que es el lado opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. Y los lados B y C se llaman catetos. Vamos a darles un nombre más, ¿vale? Vamos a darle un nombre según se refieran al ángulo B o al ángulo C. Vamos a suponer que hablamos del ángulo B. Tendríamos A, la hipotenusa de ese triángulo, ¿vale? B, el cateto opuesto al ángulo B. Y C, el cateto contiguo, o también podemos llamar adyacente. Adyacente, ¿vale? Que significa lo mismo que contiguo, continuado. Eso con respecto al ángulo B. El cateto opuesto está enfrente, opuesto, y el C está contiguo al ángulo, ¿vale? Si nos referimos al ángulo C, A sigue siendo la hipotenusa, pero ahora B es el cateto contiguo y C es el cateto opuesto, ¿vale? Opuesto al ángulo C, opuesto al ángulo B o contiguo a los ángulos B y C.
Bueno, para empezar esto, vamos a definir cuál es la unidad en el Sistema Internacional de Medida de Ángulos. Es verdad que hay una muy utilizada habitualmente, que son los grados, pero esa no es la unidad en el Sistema Internacional. La unidad en el Sistema Internacional es el radián. Y un radián se define como el ángulo central de una circunferencia tal que la amplitud que abarca es la de un arco que es igual a su radio. Circunferencia y su radio. ¿Vale? Si nos imaginamos este radio de cuerda, lo podríamos poner aquí e irlo moviendo alrededor de la circunferencia hasta que se nos acabara la cuerda, por ejemplo ahí. ¿Vale? Si unimos este punto con el centro, tendríamos una amplitud de ángulo de un radián. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas veces podemos poner el radio en toda la circunferencia? Pues vale, vamos a definir las razones trigonométricas de un ángulo, ¿vale? De un ángulo agudo. Para eso vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo, que es en lo que hemos dicho que vamos a trabajar. Y vamos a elegir uno de los dos ángulos agudos que tiene. Por ejemplo este, que lo voy a llamar B. ¿Vale? Este ángulo. Entonces hemos dicho que si este es el ángulo B, este es el lado B. Uy, perdón, que no sé qué letra es esa que he hecho ahí. Este es el lado B. A este lo llamaríamos C, mayúscula. Este es el lado C. Al ángulo recto A y a la hipotenusa A minúscula. ¿Vale? Ahora nosotros nos vamos a fijar en el ángulo B. Y definimos el seno de B como primera razón trigonométrica, que denotaremos por sen de B. Como la relación que hay. Si hablamos de relación, hablamos de cociente. Razón, también cociente, ¿vale? Entonces, la razón, la relación entre el cateto opuesto a B y la hipotenusa del triángulo. ¿Vale? El cateto opuesto a B es el lado B y la hipotenusa es el lado A. Por lo tanto, el seno de B es lo que mida B entre lo que mida A. Siguiente razón trigonométrica. Coseno de B, que denotaremos como cos de B. Ese triangulito que le pongo encima a la B es para indicar que estamos hablando de un ángulo, ¿vale? Y lo definimos como cateto contiguo partido por hipotenusa. ¿Cuál es el cateto contiguo a B? El que está al lado, el C. Y la hipotenusa A. Así que coseno de B es igual a C partido por A. Última razón trigonométrica, la tangente. Tangente de B, que denominaremos como TG de B. Es la relación entre el seno y el coseno. Por lo tanto, el seno es B partido por A. El coseno es C partido por A. Hacemos esta división y quedaría A por B entre A por C. Si dividimos A entre A es 1, con lo cual queda B entre C. O sea, la tangente de B es B partido por C. Si os fijáis, cateto opuesto partido por cateto contiguo. ¿Vale? Vamos a aplicarlo así rápidamente con azul al ángulo C.
El seno de C sería cateto opuesto C, partido por hipotenusa A. El coseno de C sería cateto contiguo B, partido por hipotenusa A. Y la tangente de C, cateto opuesto, que sería C, partido por cateto contiguo B. ¿Vale? Estas serían las razones trigonométricas de los dos ángulos de este triángulo rectángulo, de los dos ángulos agudos. ¿De acuerdo? Vale. Aplicaciones de las razones trigonométricas y de la trigonometría, muchísimas. Muchísimas que vamos a ver. Geometría, para cálculo de áreas, para cálculo de perímetros, de distancias desconocidas, muchas aplicaciones. Astronomía, cálculo de distancias en el espacio, ángulos, ¿vale? Cálculo de distancias a las que no podemos llegar, como en este dibujo que tenemos aquí, ¿vale? No podemos llegar al castillo, pero podemos saber cuál es su altura, cuál es la distancia hasta la granja, cuál es la distancia de este niño que está aquí, sin necesidad de llegar hasta C. Y la arquitectura, en planos, de edificios, de puentes, de construcciones, en todo eso se utiliza la trigonometría. Así que, muy útil. Haremos algunos ejemplos en directo, es decir, bajaremos al patio y mediremos la altura de sitios a los que no podremos llegar desde el patio, ¿vale? Veréis qué bien. Por último, este es un ejercicio que debéis mandarme a mi correo, que lo tenemos aquí, marta.gutierrez@jmnoblejas.org. Lo podéis hacer en papel y mandarme una foto o escanearlo o yo que sé, lo que os resulte más fácil, o hacerlo directamente en el ordenador. Aplicando la definición de las razones trigonométricas que acabamos de ver, calcula el seno, el coseno del ángulo B del siguiente triángulo rectángulo. Aquí he añadido la tangente, pero lo que queráis, ya me da igual. Como pone solo seno y coseno, si queréis solo seno y coseno son las importantes. ¿Vale? Cuando lo tengáis me lo enviáis. Antes de la clase siguiente, claro. Venga, hasta luego.